Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar un poco de memoria y de patrimonio urbano. Les voy a contar un poquito de qué se trata. Frente al Museo de la Casa Vilamajó, a un costado del Puente Sarmiento, en Montevideo, se encuentra la Casa Estudio Craboto, que también fue un arquitecto tremendamente destacado de nuestro país, al igual que Julio Vilamajó. Esta casa, que supo pasar por años de mucho abandono, ha sido adquirida por el grupo de viaje de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y se está poniendo en marcha allí una iniciativa maravillosa, un espacio que va a poder ser visitado, que va a poder ser disfrutado y además un caso de conservación urbana muy exitoso que creo que merece la pena mucha difusión. Vamos a meternos un poquito en este tema. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Feliz de tenerte una vez más en el programa. Marcelo es Marcelo Danza, él es arquitecto, es el decano de la Facultad de Arquitectura de nuestro país, también es profesor titular de proyecto, docente, todo un referente en el ámbito tanto universitario como profesional. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y por la generosa presentación también. Muy bien, tú te lo mereces. Bueno, me gustaría mucho que nos puedas contar. Quiero ir un poquito atrás. Quiero que nos empieces a contar cómo fueron las cosas en el caso de la Casa Vilamajó y nos cuentes luego esta gran noticia de la Casa Craboto. Sí, creo que tú en la introducción describiste muy bien lo que significan estos dos arquitectos para la cultura arquitectónica uruguaya. Después de repente podemos volver a eso. Pero Vilamajó y Craboto, de alguna manera, en la primera mitad del siglo, fueron dos arquitectos destacados, pero además dos profesores destacados de la facultad, ambos profesores de proyecto, con lo cual tenían en torno a sí también un grupo de estudiantes que los admiraban, eran sus referentes, y que también, de alguna manera, luego continuaron sus enseñanzas posteriormente en la ciudad y buena parte de lo que tenemos construido en ese sentido se lo vemos a ese momento singular. Como suele pasar también con gente tan talentosa y contemporánea, tenían entre sí una rivalidad fraterna, también como pasa en la historia de la arquitectura, del arte, en los deportes también, ¿no? A veces cuando son contemporáneos gente con mucho talento, cercana, que se respeta, que se admira, y a su vez que se compite sistemáticamente en los concursos, etc. Vilamajó y Craboto son esta bipolaridad. La Casa de Vilamajó sufrió, o sea, o tuvo un devenir singular, en tanto Vilamajó no dejó descendencia. Vilamajó no tuvo hijos, vivía con su esposa y con su hermana. Cuando él fallece y también la hermana continúa con la casa la esposa, la casa también tenía un montón de patrimonio, acervo, de proyectos, dibujos, un artista destacadísimo, Vilamajó también, hizo de las primeras películas, dibujos animados, hacía títeres, un amante también del fútbol. Entonces, no solo lo que significaba la casa, como hacer una casa hermosa y muy singular de 1930, sino todo lo que tenía. Cuando fallece, bueno, esto tiene como un proceso, un devenir, porque hay un testamento que va, cuando fallece él y su señora, que va a diferentes familias, que luego de un proceso llega a estar en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Ajá. La casa es propiedad hoy del Ministerio de Educación y Cultura. Pero el Ministerio de Educación y Cultura, para su gestión, administración, cuidado, apertura, en definitiva, se la cede a la Universidad de la República de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo.
Entonces, hoy la casa está bajo la gestión de la facultad. Tenemos una estructura docente, inclusive, digamos, o sea, hay una profesora que está vinculada al mantenimiento y a la difusión, o sea, la casa recibe visitantes, extranjeros, locales, escuelas, liceos, estudiantes de arquitectura constantemente, ni hablar, y a la vez gente que investiga, que está trabajando sobre la vida de Vilamajó, la historia. Recientemente salió un libro muy, muy completo, El universo Vilamajó se llama, que junta de un montón de información de Aníbal Parodi, un destacado también investigador de la facultad. Y bueno, ya hace años que la casa funciona como casa museo y es exitosa en el circuito nacional e internacional. Tenemos visitantes constantemente de varios países del mundo que, dentro de esta lógica también de estudiar la arquitectura moderna, llegan a Uruguay, van a visitar la Casa Vilamajó. Hay casas museos en Argentina, está la Casa Curuchet, la Casa del Puente, que le llaman, muchos de ellos la Casa Mancio Williams. En el mundo en general hay casas museos que van no solo al campo de la arquitectura, ¿no? Sino también la casa de Freud, donde estuvo Ana Frank, en su momento en Ámsterdam, también escondida. O sea, el circuito de las casas museo tiene una lógica que, además de tener un acervo destacado y servir como casos de estudio para quienes investigan la arquitectura, trabajan sobre el tema, etc., también generan un aporte a la construcción cultural del lugar y turística también. 100%. Específico vinculado a la cultura, en el lugar donde se insertan. Esa es un poco la historia de la Casa Vilamajó, que, insisto, ya tiene varios años en esa esquina, y que estamos muy contentos con la gestión. En el paso del tiempo, además, hemos podido reconstruir el mobiliario. O sea, es un proyecto abierto. Tiene un jardín hermoso de las cosas que tiene la Casa Vilamajó. Está en una esquina prácticamente sin terreno, y Vilamajó ideó un jardín elevado, un nivel elevado, con una fuente, con un estanque, contenido por la propia casa. Entonces, un jardín como introvertido, si bien da la esquina y a donde se vuelca la casa. Realmente es muy linda de visitar, y sobre todo cuando la visiten, y ya estoy invitando a todas y todos que vayan, recuerden que fue concebida en 1930, o sea, estamos hablando cuando todavía se hacían lo que llamamos casas eclécticas, historicistas, con muchas molduras, frontones, techos altos, cámara de aire bajo los suelos. O sea, todavía se estaban construyendo este tipo de casas cuando Vilamajó construye este objeto muy singular. Uno tiene que ver lo que son las fotos de ese momento. Este objeto muy singular en una esquina de la periferia montevideana, que, bueno, hacia donde estaba creciendo la ciudad, pero lejana del centro y de la ciudad vieja y de los lugares más tensionados. Claramente no existía el Puente Sarmiento, estaba en un punto alto, y sí existía Boulevard Artigas, pero que quedaba, por la propia diferencia de niveles, varios metros más abajo. Exacto, la casa quedaba retraída de Boulevard. Entonces, redondeamos ese concepto y invitamos a todos a visitar y conocer la Casa Vilamajó, que es una maravilla, se los digo de corazón. Un gran periodo de la arquitectura uruguaya. Y resulta ser que sigue evolucionando la ciudad, nace el Puente de Sarmiento, y ¿quién construyó su casa justo enfrente? Tomo un mate para hablar distendidamente contigo. Está muy bien, me gusta. Y con quienes nos acompañan. Bueno, ese es un tema también bien interesante, ¿no? Porque probablemente sería bueno poder preguntárselos a qué se debió, si fue un tema casual, si... obviamente estamos hablando de un lugar, como decíamos, poco consolidado todavía de la ciudad, que estaba en proceso de crecimiento, en donde probablemente había muchos terrenos vacantes disponibles. Estos terrenos eran muy singulares porque estaban en un punto alto, insisto, con una avenida importante, que era Boulevard, recientemente trazada, que pasaba delante de ellos, pero en una zona de
de casas, de chalets, de lugares. Y bueno, enfrente construye su casa Craboto, Mauricio Craboto. Digo esto Mauricio Craboto porque a diferencia de Vilamajó, Craboto sí tuvo descendencia. Y su hijo siguió. Tuvo 2 hijos y uno, el hijo varón, Antonio Craboto, también fue arquitecto, también profesor de la facultad, también un destacado profesor, y vivió en la casa cuando falleció su padre y continuó viviendo en la casa él. Y luego su señora hasta hace 2 años que falleció, y fue cuando se produjo el proceso digamos, de incorporación a esta sí, a propiedad de la Universidad de la República. Entonces pasa una cosa muy singular, que con diferencia de 1 o 2 años, se empieza a construir la casa también Mauricio Craboto, ¿no? Entonces, en 2 puntos altos, enfrentados, con bulevar en el medio bastante hundido, o sea, como una situación como que fueran 2 encima de 2. Un foso los separaba. Exactamente, hay como una cosa curiosa en esto, y empieza a construir su casa Mauricio Craboto. Una casa diferente a la de Vilamajó en el sentido que el terreno tiene más área, es una casa que además es el estudio de arquitectura de Mauricio Craboto, en la planta baja. En su suelo. A diferencia de Vilamajó, que también tiene un estudio, la casa, en el último nivel, pero que es un pequeño estudio donde él era el lugar donde trabajaba cuando estaba en la casa, etcétera, pero además tenía otro estudio más grande para su producción profesional. En el caso de Craboto, tiene el estudio ahí mismo, en la planta baja, que sin embargo, por cómo la arquitecturiza, cuando uno ingresa, parece estar en un semisubsuelo, o sea, tiene todo ventanas altas, no ve directamente para afuera, está bien iluminado pero con luz indirecta, y entonces en la planta baja tiene el estudio y un garage. Y luego uno sube un nivel y ahí aparece lo que sería el piano nobile, digamos, ¿no? Como lo que sería la planta baja de la casa. Claro. El primer piso en realidad es como donde se desarrolla la vida familiar. Con unas terrazas grandes sobre el estudio que está en planta baja, que genera como un espacio como de retiro frontal, con no un balcón, sino un espacio importante que le da expansión a la casa. En uno de los laterales inclusive tiene verde, en la zona que queda arriba del garaje, tiene jardín, con un estanque también, con agua que corre, y luego tiene, bueno, 2 niveles más para las zonas de dormitorio. Una casa también singular, la de Vilamajó, los invito a que pasen y la vean, además, siendo muy renovadora para la arquitectura del momento, está cargada de ornamento también, con esculturas de un escultor muy amigo de él, Pena, que se incorporan a la fachada. En el caso de Craboto también una arquitectura moderna, renovadora, de líneas puras, muy racionalista, pero que también tiene incorporado ornamento, con esta lógica de conformación, y construye su casa ahí enfrente. Y los 2 grandes maestros de la arquitectura uruguaya de la primera mitad del siglo, que recordemos, cuando se construyó el Estadio Centenario, el Hospital de Clínicas, el Edificio Centenario, bueno, estas casas, la Facultad de Ingeniería, cuando se construyó el Montevideo moderno, el Montevideo que a todos nos enorgullece. También mezclado con el Palacio Legislativo, medio en simultáneo. Hace 100 años ahora, el Palacio Legislativo, que sí. con una búsqueda de representación en otro registro, claro, clásico, sin duda. Monumental. Pero qué diversidad de esos años, ¿no? En 5 años hay un cambio enorme, o sea, de 1925 la inauguración del Palacio Legislativo, 1930 la inauguración del Estadio Centenario. Claro. ¿No? Digo como y bueno, y una capacidad de construcción, ¿no? Porque estamos la Rambla Sur, sí. Un optimismo, o sea, este es un tema clave, ¿no? Y más para tratar de reflexionar hoy que estamos tan distantes de todo esto, ¿no? Un Estado uruguayo, un sistema político uruguayo, que quiere construir una república moderna, luego de salir de
bueno, primero la independencia, pero después la Guerra Grande y todas las confrontaciones internas, quiere construir una república democrática, moderna, y ve en la arquitectura y en el espacio público el gran instrumento de representación. Y de transformación. Y de transformación. Es la herramienta, el instrumento de representación y transformación. Sí, y hay un para dato, lograr construir eso. Y hay por un ejemplo, dato, el Palacio Legislativo. por ¿no? ejemplo. El Palacio Legislativo, no hay en Uruguay un edificio de tanto lujo. Hay que entrar al Palacio Legislativo, digo, por lo menos no iglesias o no toda la parte representativa más país laico por excelencia, ¿no? Pero es bien interesante, porque uno se imagina que en ese momento todo sobraba, el dinero sobraba, y no era así, digamos, ¿no? Si bien era una situación económica había no era holgura, como la de hoy, en el claro, sentido bueno, de la marginación, etcétera, era una población pequeña, poca gente, en un momento, insisto, saliendo de una situación de guerra interna importante, y lo que hubo ahí fue una convicción grande de que no solo los edificios, sino el espacio público, las calles, las avenidas, las plazas, el arbolado, el equipamiento público, puentes, viaductos. Exactamente, eso era lo que iba a representar, dar lugar y darle cuerpo al alma que ellos querían a ese país, que era la democracia. Ahora, y la república naciente. Marcelo, te quiero hacer una pregunta y no me quiero olvidar de que estamos yendo hacia lo que se está logrando y lo que estamos queriendo comunicar respecto de la Casa Craboto. No me olvido de eso, pero te quiero hacer una pregunta clave en este momento de lo que nos estás contando. Nos hablas de esos años de Uruguay, años para muchos de vacas gordas, porque por otro lado estaba la guerra mundial y acá las arcas no estaban mal para nada, entonces había la disponibilidad financiera, un Estado que empujaba y quería meterse en la élite de países del mundo. Y no lo dudaba, iba para adelante y encargaba cosas enormes y hacía concursos de arquitectura con sus mejores proyectistas y sacaba maravillas. Pero también una sociedad entusiasta, claro. Una sociedad que creía a pleno en la capacidad de sus técnicos, de sus profesionales, de sus ingenieros, de sus muchos talentos, y que no frenaba el avance de los proyectos. Me interesa mucho tu mirada como decano de la facultad, si no nos estamos volviendo en algunos aspectos una sociedad demasiado temerosa de las transformaciones urbanas. Yo estoy convencido que sí. Mi respuesta es que sí, que nos estamos convirtiendo en eso. Probablemente producto de procesos culturales también, políticos y culturales, que nos han llevado a eso y que creo que nos hacen... Bueno, sí, yo creo que nos hacen, que no nos hacen bien. Estamos con el freno de mano, Marcelo. Se proponen monumentos y se dice que no. Se proponen nuevos espacios públicos y se dice que no. Es decir, el efecto transformador de los humanos sobre el espacio natural, en miles de casos de la historia y de nuestro propio país, ha sido positivo y beneficioso. Sí. Creo que estamos, es una opinión personal, pero me interesa tu opinión. ¿No estamos en una falacia de que lo mejor es la naturaleza intocada? ¿Y nos quedamos en eso? Sí. Ahí hay como varios aspectos que fuiste tocando. Hay un tema de fondo, que es el que está planteando más vinculado a la naturaleza, es decir, hubo sobre todo, post-expansión demográfica mundial, revolución industrial, etcétera, un proceso también expansivo de las ciudades y bastante consumidor de naturaleza y que fue bastante perjudicial y que está dando también problemas importantes que tienen que ver con calentamiento global, etcétera, etcétera. Hay toda una autocrítica. Falta de absorción de agua, de lluvia. Etcétera, no sé qué, que tiene que ver con eso. Claro. Y después hay también otro aspecto que tiene que ver con un no querer transformar nada de lo que hoy existe pensando que lo que vendrá es malo. O sea, como todo en estas cosas, tiene que haber un equilibrio. O sea, por ejemplo, los sistemas defensivos del cuerpo humano, el sistema inmunitario es necesario porque cuando algo nos agrede de afuera, este sistema, ¿no?, con la fiebre y con el sistema inmunitario, repele
una bacteria, una infección, etc. Ahora, cuando tenemos un sistema inmunitario descontrolado en la defensa, tenemos las enfermedades autoinmunes. Excelente empezamos ejemplo. a destruir nuestro propio cuerpo. Excelente ¿Me ejemplo. explico? Totalmente. Yo creo que hoy estamos en un momento en donde estamos al límite de tener un sistema cultural que se está volviendo autoinmune. Repelente al cambio. Problemáticas al propio cuerpo urbano que debe tener un proceso de transformación, ¿sí? Dentro de ello, por ejemplo, para no seguir afectando los entornos naturales en el contexto de la ciudad. Montevideo es un caso claro, digamos, ¿no? Hay grandes debates frecuentemente sobre los temas patrimoniales, que están bien, que están fundados, que tienen su razón de ser, pero que normalmente se resuelve, o sea, mejor dicho, normalmente no se resuelven. Entonces, se genera cierta dificultad para encaminar estos procesos de cambio que en realidad fluyen con mucha naturalidad en lugares muy cercanos a Montevideo, departamento de Canelones, San José o el área metropolitana, con lo cual trasladamos, por ejemplo, un nivel de densidad a una zona natural, como era, por ejemplo, alguna zona de Canelones, de San José, etcétera, afectando lo que deberíamos estar cuidando en ese equilibrio global, sin aprovechar la capacidad instalada que tenemos en Montevideo, densificándola razonablemente, etcétera, y no vemos, porque estamos muy preocupados de repente por algunos temas puntuales, de que en la globalidad, en la perspectiva histórica, en la perspectiva del tiempo, lo que estamos haciendo es justamente el daño, le estamos infligiendo el daño a la naturaleza que debiéramos estar cuidando. Acá hay una cosa muy difícil, que es el tema humano. Nosotros la ciudad la gestionan, la activan, la piensan las personas, los seres humanos, la especie humana. Y el aparato afectivo, el sistema afectivo, los afectos en los humanos son relevantes, son un tema relevante. El momento de inicio del siglo XX y todo eso, en buena parte está hecho por inmigrantes. Gente que en su construcción, en su ilusión, venía a construir otro mundo. Venía de la guerra, venía del hambre o venía tan así es que decide abandonar su lugar de origen para construir un nuevo mundo. Que quería construir esa modernidad, quería. Hoy tenemos un sistema, en buena parte, o parte de la cultura es esto, porque uno escucha los argumentos inclusive, y es de una construcción, de una etapa más o menos, la ciudad que conocí es esta, yo no quiero que cambie mi barrio, no quiero que cambie mi casa donde yo me crié, no quiero que cambie ¿me explico? Pero es como hay un duelo, pero hay Marcelo, una generación duelo. Esto que plantás de las generaciones me parece significativo. Esta generación de inmigrantes que llega a aquel Uruguay también venía de una Europa u otras partes del mundo muy consciente de lo que aquí no estaba todavía. Claro. Pero ya se había hecho en otros lugares y sabía que era bueno, que sumaba, claro, que construía. Claro. Entonces se hace, porque había un empuje para hacerlo. Ahora, yo pregunto, ¿cómo puede ser que tenga la misma fuerza las asociaciones de vecinos que las academias? Porque, por ejemplo, la academia no estaría en contra de que se haga algo en la compañía del gas, por ejemplo. Bueno, son los puntos para mí neurálgicos, muy sintomáticos del momento actual, en lo que tiene que ver con urbanismo, arquitectura, etcétera. La academia está también está dividida. Sí, no sé si dividida, sí, pero hay como debate interno, digamos. Claro. ¿No? Creo que sí, que hay como visiones encontradas, y lo que no está teniendo la sociedad, y creo que la academia debiera jugar un papel en eso, es modos de resolver la controversia. O sea, el urbanismo siempre es disputa, quiero decir, es conflicto, Sí, porque entiendo. El urbanismo refleja los diferentes construcciones, visiones, intereses, poderes, inclusive, que hay en la ciudad. Sí, o sea, los deseos que hay sobre cada metro cuadrado. Legislativo y arma las avenidas, lo hace de mármol, en un estilo neoclásico y con toda su... Bueno, está diciendo algo político, contundente, muy fuerte y todos los anarquistas del momento dirían que eso era ¡Qué horror!
Y bueno, era un modo de simbolizar la dominación del sistema que de algún modo viene a dominar, controlar, etc., ¿no? Y así sucesivamente. Comprendo. O sea, siempre la arquitectura del urbanismo tiene esa capacidad de representación, que insisto, a inicio del siglo, el fascismo muy especialmente, tuvo mucha conciencia del tema y lo manejó muy bien, y construyó esta ciudad y estos arquitectos. Cravoto, entre otras cosas, ganó el concurso, después volvemos a Cravoto, para ser la sede de la Intendencia de Montevideo, que era una torre mucho más alta de lo que es, que se veía de todo Montevideo, que, bueno, el hospital de clínicas, el hospital de clínicas más alto de América, no de Latinoamérica, de América entera, en tapa de los diarios de Estados Unidos, etcétera. El Estadio Centenario, el primer mundial aquí, y además siempre con elementos verticales, singulares. El Estadio Centenario no sería lo mismo sin la Torre de los Homenajes. Totalmente, es sería su un gesto. estadio cualquiera, banal. Es uno más. La Torre de los Homenajes, que es la voluntad de ser hito, la voluntad de verse, la voluntad de ser vertical, y bueno, toda esa búsqueda, representación de una sociedad que necesitaba proyectar a futuro, hoy se perdió. Es más, Eso hemos visto lo obras, veo claro. hemos visto grandes obras públicas recientes. Sí, la academia, yo creo que si bien está procesando el debate, yo creo que el activismo urbano está haciendo lo que tiene que hacer, el arte está haciendo lo que tiene que hacer. El problema es que el sistema político, la doctrina académica, etcétera, no está teniendo capacidad de canalizar esa energía. O sea, quien defiende, o el dique Maguá, o una cosa, o sea, es una persona que está vinculada al activismo urbano, y bueno, no tiene por qué ver la globalidad del problema. Tiene que ver lo que a él le motiva. Y está bien, ese es uno de los vectores de fuerza que tiene que haber en la ciudad. Uno de los vectores de fuerza. El problema es que debe haber muchos más vectores de fuerza, deben interactuar y se debe encontrar la mejor solución a eso. El tema que hoy, y más con las redes, con los costos políticos, con los costos, un vector de fuerza, neutraliza la capacidad de generar discusión y avance sobre el tema. Ese sí es uno de los problemas que estamos teniendo. Importantísimo, porque también desde el punto de vista disciplinar, yo creo que la arquitectura del urbanismo ha perdido un espacio, no está en la mesa chica de la política, por ejemplo, y eso se ve en la ciudad, se ve, y sin embargo, como hemos ido en este espiral decreciente, lo que nos obsesiona, y está bien que así sea, pero es lo único, es no tener basura. Entonces, cuando una sociedad perdió la capacidad de pensar en construir una rambla, en construir un palacio legislativo, en que los arquitectos hagan estas casas y los estudiantes se desvivan por ser cada vez mejores, y su debate es los contenedores de basura, porque además está bien, los contenedores de basura son un desastre, o sea, tiene que no haber basura, pero cuando ese fue el tema, bueno, estamos en un punto preocupante. La vara muy baja. Muy preocupante, a la larga, muy preocupante, que nos vamos a dar cuenta probablemente dentro de 30, 40 años, en donde no hayamos podido ni sostener lo sostenible, ni construir lo nuevo. Y el otro problema que hay dentro de esto es una gran desorientación respecto a que todo lo que sea anterior a 1950 debe ser mantenido, parece. Y esto, bueno, nada, es parte de que justamente no hay un sustento doctrinario que muestre que sí hay mucho que tiene que ser mantenido. Claro que Arana y Grupo de Estudios Urbanos hicieron muchísimo en ese sentido, y hay muchísimo, pero que sí hay mucho que perfectamente puede ser sustituido, como cada uno de estos edificios sustituyeron cosas que había en ese lugar, que era naturaleza o que era otra arquitectura. No estamos yendo por este tema, pero es claramente porque es un tema que a mí me parece fascinante. Yo participé en la película y estuve en algunos debates relativos a una película que creo que estuvo muy bien, que se llama Montevideo Inolvidable, sí, ¿no? Totalmente. Y bueno, en uno de los debates que fue en el Centro de Cultura Española, yo un poco planteaba esto también. A mí me preocupa el Montevideo Inolvidable, está bien, porque creo que ahí el arte está haciendo su rol y es importante, pero me preocupa el Montevideo inimaginado, o sea, el Montevideo que no estamos logrando imaginar. Y entonces no estamos logrando construir, y ninguna sociedad puede vivir solo de cuidar lo que le dejó el abuelo.
Pero además hay algo que vamos a tener que ir a un corte ahora, pero quiero también mencionar esto, y me parece muy valioso tu punto de vista sobre este asunto. Pero el hecho de que una generación haya contratado a los mejores proyectistas de su época para hacer cosas maravillosas, hay que celebrarlo, pero no hay que detenerlo. Es decir, supongamos que un abuelo contrató a un gran estudio de arquitectura para hacer una casa. Lo contrató, se hizo un gran proyecto y se ejecutó con los mejores operarios y técnicos de la época. Si yo fueran los nietos o los bisnietos de esa persona, hoy no recomendaría contratar al mejor estudio de arquitectura y hacer la mejor casa, porque podemos estar hipotecando ese bien a futuro. No tenemos que pensar así. Es una mirada un poco miope, como que todo lo bueno ya se hizo y no hay nada bueno por hacer. No podemos temerle. No tenemos ningún memorial conmemoratorio de la pandemia. Nadie piensa en ello. Vamos a olvidar la pandemia. No sucedió. Otros eventos de la historia tienen sus monumentos, tienen sus piezas significativas en lugares representativos de nuestro país. ¿Por qué no encaramos ese tipo de cosa? Nos hemos quedado con una mirada muy pragmática. Hacemos un nuevo mercado agroalimentario y decidimos que el proyecto sean galpones. No tiene un gesto arquitectónico inolvidable, no tiene una torre de los homenajes, un mástil para una bandera. Nada sucede allí. Entonces, eso me inquieta mucho. En lo personal, me duele a veces. Marcelo, no quiero monopolizar para nada la charla. Vamos a hacer una pausa y en el segundo bloque volvemos a la casa de Craboto. Bárbaro, fantástico. Sí, nos fuimos del tema, pero nos quedamos en el tema. Nos vamos y nos quedamos. Tiene mucho que ver. A ver si hay para aprender de todo esto. Amigas, amigos, ya seguimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, seguimos en Hijos de Punta. Estamos conversando con el arquitecto Marcelo Danza, el decano de la Facultad de Arquitectura, docente de la facultad, un referente, una persona muy querida del mundo de nuestra profesión. Y estamos hablando de... Bueno, la verdad que en el primer bloque nos fuimos un poco de tema, pero quiero que recuperemos lo que nos convocó a la charla de hoy. Esta excelente noticia relativa a lo que se viene, lo que ya se está logrando poner en marcha en una de las casas emblemáticas de nuestro país, la casa del arquitecto Craboto en la calle Sarmiento. Marcelo, retomemos. ¿Qué te parece si ahora contamos lo que ha pasado con el fallecimiento del hijo de Craboto, de la casa, cómo queda, cómo entra al mercado y qué fue lo que pasó? ¿Cómo no? Sí, porque realmente vale la pena, porque ahí hay sí muchos actores involucrados y que todos tuvieron un objetivo en común que tiene que ver con lograr lo que hoy va a pasar, que es que esta casa se transforme también en casa museo, además de otras funciones que ya les voy a contar que va a tener, y que de ese modo pueda aportar y como hablábamos el otro día, también dejar sus mensajes hacia el futuro, de alguna manera que permita este tipo de intercambios y discusiones, que el solo hecho de que esté permite que eso pase y ocurra. Bueno, lo que pasó con la casa Craboto, hecha por Mauricio Craboto, cuando falleció Mauricio, que insisto, tenía dos hijos, una hija y un hijo, es Antonio Craboto quien queda viviendo en la casa, con Delma, su señora. Ellos no tienen hijos, pero sí tienen muchos sobrinos, también por el lado de Delma, que siempre más los recibieron muy contentos en su casa cuando venían del interior a estudiar, muchos de ellos ingeniería y otras carreras a Montevideo. Entonces, la casa de Mauricio Craboto quedó siendo la casa de Antonio Craboto, también profesor de facultad, el estudio de Antonio Craboto, porque donde estaba el estudio de Mauricio quedó siendo el estudio de Antonio. Antonio Craboto completó las obras del edificio de la Intendencia que había ganado Mauricio por concurso. Vivió ahí, insisto, con su señor y con un montón de sobrinos que venían del interior a estudiar y luego se iban, etc. Siguió siendo profesor de facultad
Y él conversaba con sus sobrinos que tenía la aspiración de que el día que él no estuviera y su señora tampoco estuviera, esa casa que había sido construida y pensada por su padre, a quien él admiraba muchísimo, tenía un vínculo de admiración con su padre realmente muy, muy, muy fuerte. De hecho, el estudio quedó todo exactamente igual que como lo tenía Mauricio, el mismo equipamiento, las mismas planeras, muchos de los planos sobre la mesa. Realmente él tenía un vínculo por tener la misma profesión y todo, pero de mucha admiración con su padre. Y él le comentaba a su sobrino que, eso me decía Manione, que más de una vez lo había escuchado, que le gustaría que esa casa, el día que ellos no estuvieran, quedara para la facultad de alguna manera, que fuera un museo, sobre todo por lo que había significado el padre. No es que él pensara que él mismo era como para ser, pero él entendía que debía ser así. Cuando fallece Antonio Cravoto, queda Delma, su señora, viviendo en la casa, y se conforma la Fundación Cravoto, que son justamente buena parte de sus sobrinos. El arquitecto, que si bien no formó parte, creo, de la fundación, fue fundamental para que se hiciera, Neri González, que falleció este domingo, muy importante arquitecto y pensador uruguayo del campo de la arquitectura. Estaba cerca de la Fundación Cravoto también Mariano Arana, que estimuló mucho a que esto pudiera ocurrir. También cercano a Antonio Cravoto, Mariano. Y bueno, ellos conformaron la Fundación Cravoto, con lo cual salvaguardaron todo el acervo que había dentro, todos los planos, y de alguna manera también generaron los recursos, hasta entre ellos colaborativamente, para mantener la casa en lo básico, quiero decir, luz, agua, impuestos, porque bueno, estaba la viuda de Antonio, Delma, ya muy viejita. También había que estuviera acompañada, o sea, todo lo que significa mantener una muy buena casa, a la cual no le podían invertir igual el dinero para poder mantener la arquitectura, o sea, hacerle las azoteas, la fachada, pintarla, arreglarla, la eléctrica, toda la eléctrica estaba. Y entonces la casa fue avanzando en un estado de que se fue quedando cada vez más venida abajo, llamémosle. Hubo gente que la había grafiteado también. Muy grafiteada por afuera, había gente que, como tenía estas terrazas, iban a vivir ahí. La eléctrica original del momento ya empezaba a dar señales de que en cualquier momento iba a haber un cortocircuito y un incendio. Bueno, las azoteas, las humedades. Entonces, bueno, la Fundación Cravoto, que la seguía cuidando y pensando una salida, tampoco la estaba encontrando. A su vez, la casa fue declarada monumento histórico, con lo cual, si la ponían a la venta en el mercado, era una situación difícil, porque alguien tenía que comprarla, pero mantenerla. Y ahí hay una situación bien interesante, y es que a través de un contacto que me gustaría ver bien, quiero que me imagino quiénes fueron las personas, un integrante de un grupo de viaje de arquitectura RIFA, y un integrante de la Fundación Cravoto, del Instituto de Historia. Me imagino, esto tengo que verificarlo, porque él trabajaba en ese momento en el Instituto de Historia y era integrante de la generación. Piensan lo siguiente. La arquitectura RIFA estaba buscando un apartamento para alquilar o comprar cerca de la facultad para tener sus oficinas. Porque las que tiene aquí en facultad no les estaban siendo suficientemente espaciosas. Sí, o sea, no necesitaban más espacio. Y estar en un lugar cercano a la facultad, porque arquitectura RIFA, el viaje de arquitectura, todo estudiante de arquitectura, pero un apartamento en un lugar cercano. Y estuve averiguando precios de apartamentos, valores de alquileres, casas, etc. Y en un momento pensaron qué pasaba si compraban la casa de Cravoto. Y entonces, como la casa de Cravoto en los pisos superiores tenía dormitorios, que si bien tenían todo equipamiento original y todo, bueno, de alguna manera tenían menos equipamiento y todo que la planta baja, que tenía el estudio, y el primer piso, que era el piano nobile, con la cocina, comedor, living, piano, etc. Entonces, bueno, la posibilidad de decir que los primeros 2 niveles quedaran como casa museo y poder reconstruirla, y los niveles donde estaban los dormitorios, 2 niveles más, en esos niveles poner las oficinas de arquitectura RIFA. Yo recién en 2017 asumí el decanato,
yo creo que fue a fines del 2017 o inicio del 2018, tengo una reunión con un integrante, Juan Montanz, de Arquitectura Rifa, y Andrés Massini, del Instituto de Historia, que habían estado pensando esto, a ver qué me parecía. La verdad que dije, me parecía fantástico. Ellos decían, bueno, la donación que la Rifa le hace por estatuto a la facultad año a año, la destinamos unos años a esto y compramos la casa y le damos la casa a la facultad para su gestión, administración, etcétera, y nosotros trabajamos en los pisos de arriba en oficinas que además, de alguna manera, no toquen nada de lo de la arquitectura, digamos, de alguna manera, bueno, sí, cambiar el equipamiento, hay computadoras, hay sillas cómodas, etcétera, pero es en la misma arquitectura. Lo llevamos al Consejo de la Facultad para ver si estaban de acuerdo. El tema fue debatido, porque claramente hay un punto de equilibrio difícil aquí entre, por más que son fondos de la arquitectura Rifa, son fondos que normalmente dona la facultad, entonces hubo planteos también de decir, bueno, esos fondos debemos usarlos en cosas más vinculadas a docencia directa. De hecho, no salió por unanimidad la compra. Pero bueno, nosotros defendimos de que la docencia tenía muchas dimensiones. Una era dar clase en una sala, un salón, cada vez más en desuso, o debiera estar cada vez más en desuso, en el sentido de que los medios de comunicación hoy imponen otras lógicas, etcétera, pero que también tener la Casa Vilamajó y la Casa Craboto genera espacios docentes, espacios de investigación, espacios de pensamiento, que dan lugar, por ejemplo, a la conversación que tuvimos nosotros recientemente, y que tienen un derrame sobre la formación de los arquitectos y las arquitectas y sobre la sociedad en su conjunto muy positivo. Y que la Universidad de la República, entre otras cosas, está financiada por la sociedad. Y que en ese sentido también está bien que piense retornos más amplios que el pizarrón, la tiza y el... bueno, se votó la compra y entramos en un proceso nada sencillo porque intervenía la Fundación Craboto, que quedó vinculada al acervo de Craboto, que estuvo de acuerdo, obviamente, pero que también de alguna manera quería mantener una cercanía con la casa y estar tranquila, y así lo planteaban, que dentro de 20, 30 años no hubiera ahí un comedor estudiantil o no hubiera ahí porque se necesitaba el espacio, y entonces la aspiración de tener ese espacio como legado a las generaciones futuras, como casa museo, se perdiera. Muy razonable. Esta necesidad de generar contratos a futuro o acuerdos a futuro y creer unos en los otros y creer confiar. quién hará la gestión futura Confiar, y creer claro. que vamos a tener criterio. Y bueno, y se abrieron muchas de estas conversaciones, una lógica de copropiedad en el sentido de decir, bueno, si vienes de la facultad, arriba hay oficinas, con lo cual hay gente que ingresa a trabajar, abajo hay casa museo, abajo. Entonces hubo que innovar en muchas de estas cosas. La jurídica de la UDELAR intervino, porque además la casa quedó en propiedad de la Universidad de la República, no de la facultad, porque la facultad, ninguna facultad es propietaria de nada, es la universidad. Ajá, bien. En su conjunto. Buen dato, bien. Y bueno, por suerte se pudo firmar, y firmamos en pandemia, en el 2020, el proceso fue el 2018-2020 estamos todos con tapaboca en la Casa Craboto firmando la compraventa, y luego vino un proceso de refacción de la casa, de restauración de la casa, que llevó tiempo, porque lo fuimos haciendo con los recursos que teníamos del grupo de viaje, que claro, van entrando en cuentagotas, porque cada generación va dando lo que le corresponde, pero es poco. Y bueno, hoy está terminado. Hoy la arquitectura Rifa funciona en los 2 pisos superiores de la Casa Craboto, la Casa Museo está pronta abajo estamos viendo en facultad toda la parte de gestión, en el sentido de, bueno, cómo funciona con la Casa Craboto, Vilamajó. A mí me encantaría inclusive hablamos algo ahora con la Dirección de Cultura, pero con el Ministerio de Turismo. Me imagino a los cruceros llegando a Montevideo y bueno, teniendo una primer parada en estas casas y dándoles una charla sobre el Uruguay moderno, sobre lo que hablamos, sobre Montevideo a inicios de siglo, sobre el Estadio Centenario y el Hospital de Clínicas y toda la Rambla Sur y todo lo que se construyó, la maravilla que se construyó, pero cómo jugó en eso la expectativa de otro país y cómo jugó en eso la arquitectura, la cultura arquitectónica, la audacia, el animarse a hacer y la apuesta de la sociedad en eso.
Y entonces verlo en esas casas, contextualizarlo en el momento histórico del mundo, de la modernidad europea, de los europeos inmigrantes que lograban construir aquí lo que no construían en su propia Europa, y entonces después de ahí sacarlos a recorrer Montevideo, ¿no? Y ir a ver entonces, ir de ahí a la Facultad de Ingeniería, ir de ahí a los edificios de Vilamajó, bueno, ojalá pudieran ir a Villa Serrana y pudieran ir a otros lugares, y a su vez ir a ver las obras de Craboto, y a su vez venir de repente a ver la obra de Fresnedo Siri, como es esta propia facultad, y seguir recorriendo, bueno, el Montevideo también histórico, del siglo XIX en su mayoría, entre el XIX y el XX se construyó prácticamente todo, aunque hay algo del XVIII bueno, y el XXI algo está queriendo hacer y está en el conflicto de una sociedad que no resuelve su debate político, y la ciudad siempre es reflejo de la sociedad. Siempre la ciudad es reflejo de la sociedad. Y por eso es tan interesante el estudio también de las ciudades, digamos, ¿no? Estas dos piezas son dos objetos singulares, muy representativos, de un momento muy importante para la cultura uruguaya. Hoy nos cuesta ponernos de acuerdo en las cosas más elementales y todo es usado como rehén de debate partidario, digamos, ¿no? Con lo cual a veces cuesta mucho entrar en los debates porque uno sabe de que va a quedar en el medio de fuego cruzado, la otra vez hablamos contigo sobre el hospital de clínicas y bueno, el Estadio Centenario, el hospital de clínicas. Probablemente pasen ambas cosas, probablemente el Centenario se remoce para el primer partido, probablemente el Clínicas y está en ese proceso y se está haciendo una gestión excelente por parte de Villar, pero lo que sí es claro es que no se está haciendo coordinadamente, o sea, no hay un poner todas las energías a trabajar en un mismo sentido, mismo con otras cosas que se están pensando para el propio parque o para... tú hablabas recién hablábamos fuera en el intervalo de situaciones respecto a construcciones de mucho dinero que se están haciendo en la contemporaneidad y que no tienen la calidad y la potencia que tenían estas. Yo la otra vez internamente participé en en una reunión para pensar temas del Palacio Legislativo. Y yo decía, yo lo que me cuestionaría es si hoy seríamos capaces de construir esto. Pero no esto en el sentido de la misma arquitectura, porque es una arquitectura de hace 100 años, sino un edificio contemporáneo con la calidad y la potencia de esto. Sí, que atraviese 100 años y siga teniendo peso emblemático, que sea querido por la gente, que la gente se haya apropiado de él y que signifique cosas y que no sea algo que vaya a caer en el olvido. Marcelo, creo que estas dos piezas singulares de las que estabas hablando, tanto la casa original de Julio Vilamajó como la casa estudio de Mauricio Craboto, ojalá hagan que mucha gente que las visite se empape de esa motivación, de esa confianza en el futuro, que creo que nos llevó a grandes cosas a nivel arquitectónico, a nivel de realizaciones, y que terminó haciendo en gran medida a la singularidad uruguaya, porque damos por normales grandes edificios públicos que nos representan, que nos transmiten confiabilidad, que nos vuelven responsables de nuestro destino, todo un montón de cosas, pero pareciera que si hoy hubiera que encarar proyectos de ese tipo, les diríamos una especie de no a priori, que resulta un poco inquietante. Es muy bueno que se siembren estas semillas y ojalá encuentren terreno fértil, ¿no? Así es, comparto totalmente lo que decís, Raúl, y bueno, nada, creo que en el fondo, como todo, debe empezar por un encuentro, por un debate, por un diálogo, por una conversación profunda, social. Yo sé que la arquitectura, el urbanismo, la academia tiene mucho que ver en todo esto. Nosotros también hemos a veces corrido el foco del debate y que no hemos podido muchas veces interactuar positivamente con los sistemas productivos como debimos haberlo hecho. Creo que todavía somos producto de un proceso de distanciamiento que hubo entre el pensamiento y la acción que no ha sido buena, que no se revierte un día para el otro,
pero que no se va a revertir nunca si no se empieza por lo menos a hablar. Esto es como cuando uno, ¿no?, tiene que poder verbalizar el problema, luego desapasionarse como para poder, luego de verbalizarlo y ponerlo, pensar cómo superarlo y cómo salir adelante para ir encaminando las cosas en ese sentido. Y que no haya vector único, como decías hace un ratito, ¿no? Que no haya vector único en la charla. Así es. Te quiero agradecer mucho el rato que nos dedicaste. Para nosotros es muy importante difundir esta muy buena noticia respecto de Casa Craboto, y nos gustaría en breve estar visitándola junto a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Claro que sí. Agradezco mucho el interés. La verdad que para nosotros es fundamental difundirlo mucho. Vamos a hacer una inauguración ahora nomás, estamos pensando cómo, invitando un poco a autoridades y eso, sobre todo para poder también mostrar esto. Creo que mucha gente no sabe que existe. No todavía. Me estaría buenísimo que vinieras también. Sí, estamos claro. a la orden para que cuando antes por aquí ir a visitarla. Claro que sí. Amigas, amigos, ha sido un placer conversar con el decano de la Facultad de Arquitectura, Marcelo Danza, aquí en el programa. Por hoy, Hijos de Punta va hasta acá. Nos vemos prontito. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.